Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, pecados del sistema y las estructuras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como explicación, el pecado, que es básicamente el conflicto y la contrariedad y contradicción en cuanto al designio de Dios y al propósito de Dios para el género humano, es decir, ir en sentido contrario y errar el blanco en el propósito de Dios para nuestro destino. El pecado entonces no es solo una condición individual. También la sociedad, las estructuras de la vida humana pueden también pecar. Y entonces pasar del pecado individual al pecado colectivo, incluso se puede hablar también del pecado institucional. El pecado institucional es el pecado de las estructuras. Y sobre eso precisamente vamos a conversar en esta ocasión, de los pecados del sistema y de las estructuras. El profeta Zacarías nos habla de manera enérgica y de parte de Dios acerca de esta clase de pecado, el pecado de las instituciones, el pecado de las estructuras, el pecado del sistema. Dice así, Zacarías capítulo 7 y verso 10, «No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros». Amigos, cuando el pecado del individuo se vuelve pecado del sistema, es entonces porque el pecado ha corrido como aguas. Déjenme ponérselos esto en un ejemplo sencillo. Cuando un individuo, aparte de su propio pecado, contamina con ese pecado su propio ambiente, su escenario de vida, entonces este individuo se vuelve opresivo para su familia. Comienza a tratar mal a su esposa, si se trata de un hombre. Comienza a tratar mal a sus hijos. Si es un jefe, comienza a tratar mal a sus subordinados. Y en cualquier escala donde haya autoridad, digámoslo así, esa autoridad se vuelve entonces aflictiva, se vuelve esclavizante para los que están alrededor. Eso es cuando el pecado pasa de ser pecado de un individuo a pecado de su sistema de vida, que va desde hogares que están sufriendo por el pecado de alguien, empresas, familias, naciones. Entonces de eso está hablando el profeta. Leo de nuevo el texto. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Este texto bíblico, esta escritura, este reclamo de Dios, nos da los elementos. ¿Qué hay en esta amonestación divina respecto al sistema y a sus estructuras? Les invito a que conversemos a este respecto. Quiero hablarles de la amonestación divina al sistema y a las estructuras, que es lo que el texto bíblico trajo. ¿Cuál es esa amonestación? Lo primero dice, no opriman a las viudas y a los huérfanos. Desde las épocas bíblicas, las viudas y los huérfanos representan a los pobres más pobres de la tierra. Una viuda es el equivalente de una mujer sola, que tiene que valerse por sí misma, no tiene un marido que la asista, que la proteja, que le provea. Es una mujer que en su condición de
de soledad, de viudez, de no tener esposo. Entonces tiene que hacerlas de padre y de madre a la vez, pero también tiene que hacerlas de proveedora a la vez. Entonces eso representa a la persona humana más débil, más vulnerable y más carenciada. Y yo pregunto, ¿no son las madres solas? Porque por viudez entendamos en términos más amplios, entendamos una mujer que está sola. ¿Cuántas mujeres solas hay en total desprotección por parte del sistema? Nadie está pensando en ellas. Hay cualquier cantidad de mujeres que por una razón u otra han quedado solas, luchando en la vida con hijos, porque lo triste de muchos de nosotros los hombres es que le ponemos los hijos a la mujer, perdonen la expresión tan burda, y luego nos damos la vuelta y nos vamos. Entonces dice, no opriman a las viudas, pero incluye a los huérfanos. Un huérfano obviamente es alguien que no tiene padre y madre. En todas las ciudades del mundo, desde las megaciudades hasta las ciudades más pequeñas, se encuentran a niños deambulando por las calles pidiendo, o personas sin hogar, homeless, caminan y viven como vagabundos. Si vamos al casco histórico, al centro tradicional en mi ciudad, ahí vamos a encontrar gente arropándose con cartones. Gente que está sentada en el Parque Central viendo cómo consiguen un mendrugo para poder comer ese día. ¿Se dan cuenta? Y el sistema peca contra los huérfanos y contra las viudas cuando no hace nada por ellos o cuando hace muy poco. Eso se llama oprimirles. Como segunda amonestación divina al sistema y a las estructuras, dice no opriman a los extranjeros. Este aspecto de la amonestación de Dios cobra especial vigencia en nuestros días con los problemas migratorios que hay en Europa y en América. Se cuentan por miles de miles los migrantes que por razones de supervivencia o por miedo a morir por causa de pandillas criminales, crimen organizado, narcotráfico, pobreza y en algunos casos, no pocos, por padecimiento de persecuciones de parte de quienes están ostentando la autoridad y el gobierno en esas naciones. Entonces el problema migratorio se ha exacerbado de una manera exponencial. Nunca en la historia de la humanidad se habían visto como en América Central caravanas de miles de personas, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, incluso mexicanos, y algunos africanos que vienen y haitianos que vienen por detrás también y se suman a esos grupos humanos que van a clamar a las fronteras de México y de los Estados Unidos la posibilidad de una vida que valga la pena. ¿Y por qué están esos migrantes ahí? A mí me da pesar cómo se criminaliza al migrante, cuando lo que debemos tener es compasión por él y tratar de crear dentro de las estructuras y los sistemas algo que resuelva la problemática de esas pobres personas. Se llama pecado institucional, se llama pecado de las estructuras, se llama pecado del sistema. Entonces vayan haciendo cuentas, amigos. Dice, no opriman a las viudas y a los huérfanos, que son las condiciones más vulnerables. Una mujer sola, luchando por la vida sin tener quien la proteja, luchando por sus hijos. Y aquellos que ya ni siquiera tienen padre y madre, que caen en las garras de las pandillas, de las maras, porque al no tener padre y madre encuentran no solamente protección, encuentran afecto, encuentran el pan para llevarlo a su estómago. Y a eso se les suma los extranjeros, los migrantes, a los que se les ve o con desprecio o con soslayo,
pero en realidad son seres humanos. ¿Por qué estoy yo aquí hablándoles a ustedes y no siendo parte de una caravana de migrantes? No lo sé, es un misterio. Pero es completamente un pecado olvidarse de esas pobres gentes que están prácticamente sin patria y sin nada en el mundo. En tercer lugar, dentro de esta amonestación divina dice: no opriman a los pobres. Aquí tiene que ver con el enriquecimiento de unos pocos teniendo como pasto de las llamas a la inmensa mayoría. Se ha hecho más dramática la clara diferencia entre los pocos ricos en el mundo y todo el resto de la pobrería. La clase media, ¿qué es la clase media? Los que tienen educación, los que lograron llegar a las aulas universitarias y tienen un trabajo más digno, los que lograron salir de los guetos y las barriadas y las zonas duras, las zonas calientes, como se le llama en mi país. Pero son cantidades inimaginables los pobres de la tierra. Eso es un pecado del sistema y es un pecado también de las estructuras. Y finalmente, en esta amonestación divina también se incluye lo siguiente: no tramen el mal unos contra otros. Esto me hace recordar la política. En la política, el que hoy está arriba, mañana puede ser el que sea sacrificado en el altar pagano de los intereses políticos. Con la política nunca se sabe. Con la política no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes. Significa que en el entorno político se pueden poner de acuerdo los más opuestos y se pueden terminar distanciando los más cercanos. Eso se ve todos los días en las noticias. Y eso quizá a algunos les llama a la risa, no es cosa de risa. Se hacen memes y se tiran en las redes sociales, la gente se ríe de los chistes, de las bromas. Lo que hay de fondo, amigos, es pecado del sistema y de las estructuras, donde las personas están tramando el mal unos contra otros, unos grupos contra otros. Los que salen del gobierno les dejan hecha la vida imposible a los que vienen solo por el simple hecho de dejarles lo más crudo y lo más complicado el gobierno a los que vienen detrás. Y los que vienen a lo mejor no son tan mejores que los otros. Porque, amigos, hay tantos intereses, sobre todo de orden económico y de orden también de aspiraciones al poder, que lo demás y los demás salimos sobrando. Pero dice esta palabra: no tramen el mal unos contra otros. Vuelvo al texto entonces, Zacarías capítulo 7, verso 10, hablando de los pecados del sistema, los pecados de las estructuras en que vivimos. Dice el profeta: no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Ahí está. Basado en esta escritura, pues revisamos uno por uno lo que se menciona en esta amonestación del profeta. Lo primero: no opriman a las viudas y a los huérfanos, y esos quedan en el mismo renglón, porque mujeres solas terminan teniendo hijos en la calle. Es mucho más difícil que los hijos se pierdan en drogas, alcohol, maras y todo eso, si está papá y mamá protegiéndoles y cuidando de ellos. Por eso están en el mismo renglón, viudas y huérfanos. Número 2, no opriman a los extranjeros. Hay que por fin resolver el problema de esos pobres migrantes, que no es que se fueron porque quisieron, sino que salieron vomitados a causa del sufrimiento en sus lugares de origen.
Número 3, no opriman a los pobres. Es el pecado de aquellos pocos que se enriquecen cada día más a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías, y esto alrededor del mundo. Y número 4, no tramen el mal unos contra otros, lo cual nos recuerda toda esa cosa absurda que se ve en la política y en las atmósferas de gobierno también. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Pecados del Sistema y las Estructuras. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.